Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues he creado un bot para que publique mis vídeos nuevos de YouTube en mi canal, en mi servidor de Discord, como vas a poder ver aquí. Y además de crear el bot en Python, he hecho un Docker para que mi Raspberry Pi lo automatice y lo vaya publicando cuando hay nuevos vídeos. ¿Veis? Por aquí ha ido publicando los últimos de mis canales. ¿Quieres saber cómo se hace esto? ¿Cómo se elabora? Te invito a que te quedes al vídeo, que le eches un ojo a los enlaces de la descripción para conseguir Netflix y demás más baratico, enlace de afiliado, y que te suscribas si te gusta mi contenido y like. Y vamos al lío entonces. Pues nada, empezamos por el principio. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro Discord e irnos a nuestro servidor. En el canal donde quieras que se publiquen esos avisos, ¿vale? Tenemos que dar a la rueda de engranajes. Por suerte, con Discord esta parte es bastante más fácil que con Telegram. Le damos a rueda de engranajes y aquí tenemos un apartado de integraciones y aquí, pues nada, le damos a Wet Show, Wet Hot, como se diga, Wet Hot. ¿Vale? Yo tengo aquí una antigua que haría en su día, porque ya te dejo un vídeo de esto similar, pero usando una web que no sé si sigue, a mí no me funciona ya, no lo he repasado por si acaso. Y nada, le damos ahí a nuevo web hot. Una vez que le hayas dado, te sale esto segundo, le pinchamos y le vamos a cambiar el nombre para identificarlo mejor y vamos a conseguir lo necesario, ¿vale? Te ha puesto aquí Capitán Hood, ponle otra cosa, ¿vale? Y luego el canal que nos ha cogido, el que estábamos por defecto, general. Si te has confundido, lo puedes cambiar, ¿vale? Aquí. También podemos cargarle una imagen, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Y le damos a guardar los cambios. Pero antes tenemos que darle al botón de copiar URL de SweatHot para usarlo luego ya en nuestro script. Ahora abrimos el blog de notas o tu editor favorito, ¿vale? Puedes hacerlo directamente por la refil. Bueno, un blog de notas, Notepad++ está muy bien porque luego te marca los colores y demás. Y vamos a copiar el siguiente script que te dejaré en mi página web. ¿Vale? Este es el básico para un canal, aunque luego he hecho otro para varios canales. Como veis aquí, pues vamos a tener toda la información. Aquí pues tienes que pegar ese webhot, esa URL que hemos cogido de Discord. Después vas a necesitar el ID del canal, que lo pondremos aquí. Claro, después vemos cómo lo sacamos, ¿vale? Te lo dice aquí en los comentarios. Y aquí también vamos a necesitar ese mismo ID. Por último, nos va a crear un TXT con un último vídeo para que guarde un recordatorio de los vídeos que ya ha subido para evitar que duplique vídeos. Nada, le damos a guardar. Bueno, pero antes os voy a enseñar a sacar el ID. Pues te vas a tu navegador preferido y abres tu canal y con botón derecho, bueno, hay formas, hay páginas web que te lo sacan, por ejemplo, el de Gamba Gamer, botón derecho, ver código fuente. Aquí te va a salir una serie de información, pero si le damos a Control F para buscar, tenemos que buscar lo siguiente, este, External ID. Y verás que aquí te sale un codiguito, el que empieza por UC, que puedes copiar. Le das por aquí y lo copias entero. ¿Ok? Este sería el ID de tu canal, en este caso del mío. Luego, lo que te decía, que he dicho antes que lo vamos a guardar, vuelvo a ello, tenemos que guardarle con el nombre, por ejemplo, Discord-bot y con .py para que sepa nuestro ordenador que es un script de Python. Tienes que tener instalado, como en otros vídeos hemos visto y demás, Python, ¿vale? Y las dependencias, Python 3. Si tienes alguna duda y demás, pues me lo comentas. Aunque en este vídeo no lo tratemos, pero nada, lo que tienes que hacer es instalar Python 3, ¿no? Tengo un vídeo de más. Bueno, si hiciéramos aquí un ejemplo, ya rellenando el ID que os he comentado y demás, es posible que teniendo Python instalado, que si tú lo ejecutas tal cual y se te abre y se te cierra al momento, lo mejor es irte a un CMD, a la carpeta donde tengas, símbolos del sistema, como aquí tenemos, y ejecutar este comando primero, es decir, Python espacio y el nombre del script que hemos creado, con el que le hemos guardado, ¿vale? Y aquí nos va a salir el error. Pues en este caso me está diciendo que no tiene instalada la dependencia pit parser. Así que lo que vamos a hacer es con este otro comando, pit install, instalar esa dependencia necesaria. Si te falta otra, la puedes instalar. Ok, si es posible que te falte pit, si es así, dímelo, a ver si lo dejo en la web también, que lo vimos, os pondré referencia de un vídeo anterior que lo hicimos con Telegram y creo que hicimos todas estas cosas, ok, si no me lo decís y lo vemos y lo agrego en mi web. Una vez que ejecutas este comando para instalar este, pues nada, ahora quito el proceso, le dejamos aquí que termine
Y una vez que ha terminado, pues ya lo tendríamos, ¿vale? Bueno, mira, me dice ahí que de Pit hay una versión nueva, que ejecuta ese comando. Bueno, yo ahora no lo voy a hacer, pero bueno. Y si vuelvo a ejecutar el script, podría hacerlo con doble clic sobre el archivo. Pero bueno, lo voy a hacer aquí para que lo veáis. Python, OK, y me dice bot Discord inicializado, comprando canal. Nuevo vídeo detectado, cómo solucionar el error, tal, que es el último vídeo que yo tenía. No os liéis con lo de error. Y como veis aquí, ya me lo publica. Lo tenemos aquí publicado. Y esta segunda parte es si quieres hacerte un Docker con el propio script en tu Raspberry Pi o otro sitio. Ya para mucha gente, pues no haría falta. Tenemos ahí el script que hemos copiado antes, ¿vale? El de este de aquí. Y luego el archivo de último vídeo, pero eso se me ha creado al probarlo, ¿vale? Entonces nada, voy a crear una carpeta en mi Raspberry Pi con el script. Vale, el archivo de último vídeo no haría falta, o que sea omitirlo, porque encima luego no me va a coger. Tenemos que crear este bloc de notas con requerimientos, requirements.txt, lo he dicho en mi web, os dejo los pasos. Y aquí pegamos las dependencias que va a necesitar, que es la misma que instalamos antes en Windows. Pues la Raspberry Pi, el Docker lo va a necesitar. Y ahora tenemos que crear otro, que es el que va a crear el Docker Compose, el propio Docker en sí, con estos archivos que hemos cogido. Asegúrate que cuando lo guardas, tienes mostrar las extensiones, y como veis ahí he ido quitándola de TXT y demás, porque si no, no se te pondrá, no te lo reconocerá bien. Lo editamos y aquí pegamos lo siguiente, que es esto de aquí, ¿vale? Aquí va a coger los archivos que hemos creado y demás. Le vamos a guardar y ya estaría. ¿Ves? Ahí coge el archivo que hemos creado, el discord-bot.py. Si le has puesto otro nombre, tendrías que cambiarlo ahí. ¿Ves? Este nombre de aquí. Te recomiendo poner el mismo porque así evitas problemas. Bueno, una vez que ya lo tengas todo conectado por SSH, la Raspberry Pi, me voy a ir a la carpeta donde tengo esto. Y no estabas ya. Y ahora sí voy a ejecutar el Docker Compose para instalar este Docker en mi Raspberry Pi, ¿vale? O en mi sistema de Dockers, que es un contenedor, un vídeo. Con esto se va a instalar, ¿vale? ¿Ves? Una imagen de Python 3.11, la está descargando y demás. Y aquí, como veis, ya ha terminado. Entonces, nada. Ya si nos vamos al Discord, porque él ya está empezando a trabajar, nos vemos que ha empezado a publicar todos los vídeos pendientes de mi canal, o en este caso ya he aplicado ya la versión para 2 canales, que a ver si os la dejo también en la página web. Si quieres ver lo que está pasando, puedes poner este comandito, ¿vale? Para que te muestre el log del Docker. Y nada, amigos, con esto ya estaría. Lo dicho, si te ha gustado, un like, suscríbete, comenta y nos vemos en el próximo vídeo.